La carta, fría en sus manos, llevaba el membrete de topografía del continente, pero el nombre de Carlos Ruiz, el hombre que le había traído pan cada mañana, estaba tachado como si nunca hubiera existido. Las palabras formales de la compañía, agradeciéndole sus servicios hacía años, se burlaban de cada verdad que él le había dicho, y el temblor que recorrió su cuerpo no era de frío, sino de la brutal certeza de que el abismo que había sentido abrirse a sus pies no era una ilusión. María Fuentes recordó la sequedad, no la de la tierra, que era una constante en Peñaranda, sino la de su propia garganta, el polvo que se pegaba a las papilas gustativas, a los nervios pelados. Era el verano de 1883 en Salamanca, o lo que quedaba de un verano que había caído sobre el pueblo como una maldición bíblica. El sol, un cobre incandescente, aplastaba el alma desde el alba hasta mucho después del anochecer. El arroyo, la vida misma del lugar, se había reducido a un hilo sucio, y los ganaderos de la finca, los olivos ya murmuraban sobre la calamidad que traería el otoño. Ella, sin embargo, no pensaba en el otoño. Pensaba en los 11 céntimos que llevaba en el bolsillo de su delantal, y si estirarían para harina y tocino. Pensaba en cómo miraría a sus hijas, Ana y Lucía, a los ojos esa noche, con una cena que aún no sabía cómo fabricar. Sus manos no temblaban mientras se apoyaba en el mostrador de la tienda de comestibles del señor Vidal. Era una lección que había aprendido en los últimos 8 meses de viudez. La barbilla alta, la voz firme, y no dejar que el señor Vidal, ni nadie en Peñaranda, viera el hueco que se abría en su interior. «Serán 42 céntimos, señora Fuentes», dijo el señor Vidal. Su tono no era cruel, pero tampoco amable. Un hombre menudo con un libro de cuentas inmaculado y una memoria larga. María dejó la harina, luego el tocino, se quedó con la harina de maíz y la única lata de melaza, y empujó las monedas por el mostrador sin decir palabra. «Le faltan 17 céntimos, incluso con eso», insistió Vidal, su mirada fija en el mostrador. «Sé lo que me falta», replicó María, su voz plana, cada sílaba un muro. Detrás de ella, el murmullo bajo de 2 mujeres de la hermandad de la iglesia. Marta Guzmán y su hermana Dolores Prado. Las reconocía por el tono particular de sus susurros, un sonido que conocía como se conoce el crujido de una puerta que se ha oído cerrar 1000 veces. «Pobrecilla», dijo Marta. Era la forma más cruel que una mujer en Peñaranda conocía para mostrar compasión. «José la dejó en un estado». Dolores asintió. «Oí que no ha pagado el impuesto de la propiedad. En septiembre, la Diputación le quitará la tierra». María recogió lo que podía permitirse y se dirigió a la puerta. No las miró. No se despidió de Vidal. Salió a la pared de calor veraniego y caminó el cuarto de legua de regreso a casa con la espalda recta, la mandíbula tensa y el corazón haciendo algo terrible y silencioso bajo sus costillas. Casi llegaba a la esquina de la carretera principal cuando oyó botas en la pasarela de madera detrás de ella. Un paso que no era apresurado, pero que claramente acortaba distancias. «Disculpe, señora». Se detuvo. No porque quisiera, sino porque era lo que una persona así veía cuando le hablaban. El hombre que se detuvo frente a ella era alto, fácilmente de 1,80 m, con un rostro curtido por la vida y el sol, las quemaduras en los pómulos marcadas, la mandíbula sin afeitar desde hacía 4 o 5 días. Vestía como un trabajador. Una camisa de lona descolorida, pantalones gastados, botas que habían recorrido cada camino entre Peñaranda y la meseta central. Sostenía su sombrero con ambas manos, un gesto que indicaba respeto, la intención de no ofender. «Carlos Ruiz», dijo. «Trabajo en la finca Los Olivos, más allá de la loma. Sé dónde está la finca Los Olivos». Su voz, un hilo tenso. «Sí, señora». Giró el sombrero una vez en sus manos. No pude evitar escuchar. «Entonces debería haberse ayudado a no hacerlo», espetó ella. Su boca hizo algo, una mueca que no era del todo sonrisa, ni del todo mueca de dolor. Se mantuvo firme. «Tengo más de lo que necesito en el barracón. Pan, leche de esta mañana. Nada que vaya a usar antes de que se eche a perder». María lo miró como había aprendido a mirar las cosas que parecían demasiado buenas.
con cautela, con ambos ojos abiertos a cualquier defecto. No necesito su caridad. No dije que fuera caridad. ¿Cómo lo llamaría entonces? Algo entre vecinos, dijo él. Usted no vive lo suficientemente cerca para ser mi vecino. Media legua no es tanta distancia. Ella ajustó la harina de maíz bajo el brazo. Aprecio el pensamiento, dijo con un tono que significaba que no lo apreciaba en absoluto y que él debería dejarla en paz. Buenos días. Se alejó. Él no la siguió. Al llegar a casa, Ana estaba en el patio con Lucía, ambas intentando convencer a un perro lánguido para que jugara. El perro, demasiado listo y demasiado acalorado, ni se molestaba. Ana tenía 12 años. Era alta y observadora, con los ojos oscuros de José y una quietud demasiado antigua para su rostro. Lucía tenía 7 y aún no había aprendido a callar sobre nada. «Mamá, ¿qué compraste?», gritó Lucía corriendo hacia ella. «Suficiente». «Son todas esas bolsas». Lucía. La niña cedió, pero solo a medias. Tenía la terquedad de su madre y el talento de su padre para encontrar el punto más vulnerable en una discusión y presionar sobre él. Ana miró las bolsas. No preguntó nada. Simplemente se acercó para quitárselas de los brazos a María. Y eso, la competencia cuidadosa y practicada de su hija de 12 años, que había aprendido a no preguntar, fue lo que estuvo a punto de quebrar a María allí mismo, en el patio. «Id a lavaros», dijo María. Las dos. Hizo gachas de harina de maíz para la cena, con melaza, y lo llamó una excelente comida de verano, y les dijo a las niñas que comieran despacio. Lucía se quejó de que no había tocino. Ana le dijo a Lucía que se callara. María les dijo a ambas que mañana sería mejor, y lo sintió menos que cualquier cosa que hubiera dicho en la memoria reciente. Después de que las niñas se durmieron, se sentó en el escritorio de José. Todavía lo llamaba así, todavía no podía hacerlo del todo suyo, y miró los números que había escrito 3 veces ya, como si volver a escribirlos los cambiara. El impuesto de la propiedad vencía el 15 de septiembre. Le faltaban 6,40 €. 6,40 € podrían haber sido 100, por lo que a ella le parecía de imposible conseguir. José había sido un buen hombre. No había sido un hombre cauto. Había creído que la tierra los cuidaría, como los hombres de 1883 creían en la tierra. Como los hombres de épocas anteriores habían creído en la providencia, con total convicción y muy poca evidencia. Luego llegó una fiebre en el frío de febrero, y José se fue en 9 días. Y lo que dejó atrás era un arado medio roto, un tejado con goteras, 32 hectáreas de pasto seco, y 2 hijas que todavía a veces lo llamaban por la noche. María se cubrió la cara con las manos y respiró hasta que pudo hacerlo normalmente de nuevo. No lloró. Había aprendido a ser económica también con eso. A la mañana siguiente, María salió al porche con la primera luz gris para sacar agua del pozo antes de que el calor se instalara. Había un pequeño paquete envuelto en la barandilla. Se detuvo. Miró alrededor del patio, la carretera, la línea de árboles. Nada, nadie, solo el sonido de una alondra en algún lugar del pasto y el calor ya empezando a crecer en el cielo del este. Deshizo el envoltorio lentamente, como si pudiera ser una trampa. Pan, una hogaza redonda, todavía ligeramente tibia, y un tarro de leche fresca cuidadosamente colocado a la sombra para que no se echara a perder. Se quedó allí un largo momento con el pan en las manos. Luego lo dejó de nuevo en la barandilla, entró y encendió el fuego para el desayuno. Se dijo a sí misma que no lo iba a usar. Lo usó. Las niñas comieron como no las había visto comer en 2 semanas. Lucía mojó su pan en la leche hasta que casi era sopa y pidió más. Ana comió en silencio, con cuidado, de una manera que le decía a María que estaba saboreando cada bocado e intentando que durara. María no comió nada y lo atribuyó a no tener hambre. «¿De dónde salió esto, mamá?», preguntó Ana. «Un vecino», dijo María. «¿Qué vecino? Si no tenemos vecinos, excepto...» «Come tu desayuno, Ana». Pensó en caminar hasta la finca Los Olivos y dejar el tarro vacío en el poste de la cerca con una nota que decía, «Gracias, pero no gracias». Lo pensó lo suficientemente en serio como para componer mentalmente la nota. No fue.
A la mañana siguiente había pan y leche de nuevo. A la tercera mañana ya estaba despierta cuando oyó el débil sonido de botas en el camino de tierra. Se movió hacia la ventana principal con cuidado de no mover la cortina. Carlos Ruiz se movía como un hombre que no intentaba hacer ruido ni exhibirse. Subió por el camino con un paquete envuelto en tela bajo el brazo. Lo dejó en la barandilla con el mismo cuidado silencioso que una persona usa en una casa donde alguien duerme, y se dio la vuelta para irse. María abrió la puerta. Él se detuvo. Se giró. Sostenía su sombrero. «Vas a tener que dejar de hacer esto», dijo ella. «Sí, señora». No se movió. «Lo digo en serio, no soy un caso de caridad, y no tengo intención de convertirme en uno». «Sé que no lo es». «Entonces, ¿por qué sigue viniendo?» Él se quedó en silencio por un momento. El sol aún no había salido por completo, y en la penumbra parecía menos un extraño y más como algo que siempre había estado al borde de ese patio. «Mi madre era viuda», dijo. «Nos tenía a 4, todos menores de 8 años. Un hombre de la hacienda de al lado nos trajo comida durante unos 6 meses hasta que ella se puso en pie». Hizo una pausa. Contó esa historia hasta el día de su muerte. Dijo que fue la única razón por la que cualquiera de nosotros creció. María lo miró. «¿Esa historia se supone que me hace sentir mejor por tomar su pan?» «No, señora. Se supone que explica por qué no voy a dejar de traerlo». Ella abrió la boca y luego la volvió a cerrar. Él asintió una vez, se dio la vuelta y bajó por el camino. Lo que me llama la atención en este punto, y creo que a muchos se les escapa, es cómo el orgullo puede ser tanto un escudo como una prisión. María se aferra a él con uñas y dientes, y es lo que la mantiene en pie, sí, pero también la aísla. Carlos, con su sencillez, no le está pidiendo que baje la guardia, sino que redefina lo que significa tenerla. La historia de su madre no es una manipulación, es un espejo. Es un hombre diciendo: «Entiendo este abismo, lo he visto de cerca. No estoy aquí para juzgarte por tu caída, sino para ofrecerte una mano, como a mi madre la ayudaron a levantarse». Y eso, la capacidad de ver la herida en el otro sin hurgar en ella, es un tipo de generosidad rara y brutalmente honesta. Es un desafío a su fortaleza más que un intento de debilitarla. A la cuarta mañana, ella estaba en el porche antes de que él llegara, sentada en la vieja silla de madera con una taza de café aguado. Y cuando él subió por el camino y la vio allí, no se detuvo ni pareció sorprendido. Simplemente avanzó, dejó el pan y la leche en la barandilla y la miró con el sombrero en las manos. «¿Ha desayunado?», preguntó ella. No sabía por qué lo preguntaba. «Todavía no». «Tengo café. No es buen café». «Lo apreciaría de todos modos». Ella entró y le trajo una segunda taza. Él se sentó en los escalones del porche y ella se quedó en su silla, y bebieron el terrible café sin decir mucho. Y los pájaros matutinos hicieron suficiente ruido para llenar todos los silencios. «¿Cuánto tiempo lleva en Los Olivos?», preguntó ella finalmente. «Casi 3 años». «¿Es de aquí, de Salamanca?» «De Cáceres originalmente. Me fui al norte después de la sequía del 79». Giró la taza en sus manos. «¿Y usted es de aquí?» «De Ciudad Real. José nos trajo aquí en el 78». Hizo una pausa. Él pensó que Salamanca iba a hacer algo. «Quizás todavía lo sea», dijo Carlos. Ella lo miró de reojo. «¿Siempre es así de optimista?» «No, señora». La comisura de su boca se movió. «Solo esta mañana». Ella no sonrió, pero algo en su pecho hizo un movimiento que ella decidió ignorar. A la quinta mañana, Lucía se levantó antes que María y ya estaba en el porche cuando Carlos subió por el camino. María oyó la voz de una niña y salió por la puerta en un segundo, el corazón latiéndole con fuerza, porque eso era lo que la maternidad le hacía a una mujer. Convertía cada sonido inesperado en un desastre potencial. Pero Lucía estaba de pie en lo alto de los escalones del porche con los brazos cruzados, mirando a Carlos Ruiz con la expresión exacta de firme sospecha de José. «¿Quién es usted?», exigió Lucía. «Carlos Ruiz, señorita. Trabajo en la finca Los Olivos. ¿Por qué sigue trayéndonos pan?» «Lucía», dijo María bruscamente desde el umbral.
Lucía no se inmutó. Mamá dice que no aceptamos caridad. Tu mamá tiene razón, dijo Carlos. Esto no es caridad. Esto es solo... Hizo una pausa, eligiendo con cuidado. Esto es solo un vecino cuidando de otro. Lucía lo consideró con todo el peso del juicio de una niña de 7 años. No somos su vecino. Usted vive a media legua. Eso es lo suficientemente cerca, creo. ¿Cree? Repitió Lucía como si la palabra le resultara graciosa. Suena a vaquero. Soy un vaquero, señorita. Lo sé, se ve por sus botas. Ella las miró con el ojo crítico de alguien que tenía opiniones. Están muy polvorientas. Lucía, dijo María, cerrando la puerta tras de sí y saliendo al porche. Ve a despertar a tu hermana y a lavarte. Pero ahora... Lucía se fue, mirando hacia atrás 2 veces. Carlos giró su sombrero entre las manos y parecía un hombre que se esforzaba mucho por no encontrar algo divertido. Me disculpo, dijo María. No lo haga, ella es solo... Él se detuvo. ¿Qué? Ella está muy bien, dijo simplemente. Está muy bien, señora Fuentes. María lo miró por un momento. Se había acostumbrado a que la gente mirara a sus hijas con expresiones que mezclaban lástima y malestar. La forma en que la gente miraba todo aquello que no sabía cómo ayudar. Carlos Ruiz miró a Lucía como se mira algo que estaba haciendo exactamente lo que se suponía que debía hacer. Eso la inquietó más de lo que podía explicar fácilmente. A la 6ª mañana no vino. Ella se dijo a sí misma que no importaba. Se dijo que se alegraba. De todos modos, había estado planeando decirle de nuevo que parara. Y ahora no tendría que tener la conversación, y eso era un alivio. Se quedó en la ventana durante 20 minutos antes de aceptar lo que estaba haciendo y alejarse. Esa tarde, Marta Guzmán pasó con su hermana Dolores, lo que significaba que no habían venido a traer nada más que noticias, como hacen las mujeres cuando la noticia es demasiado buena para enviarla por carta. Oímos que Carlos Ruiz ha estado rondando, dijo Marta, mientras tomaban el café que María había preparado, porque la hospitalidad no era algo que María se permitiera abandonar, sin importar el costo. Ha traído algunas provisiones extra de la finca, dijo María. Marta y Dolores intercambiaron una mirada de esas que las mujeres perfeccionan tras años de práctica. Conoce su reputación, ¿verdad? No. Dejó a una mujer en Cáceres, dijo Dolores, comprometida. La dejó 2 semanas antes de la boda y cabalgó hacia el norte. María miró su taza. Solo digo, continuó Marta, un hombre que llega con pan y sonrisas sigue siendo un hombre que anda de aquí para allá. José, que Dios lo tenga en su gloria, era al menos un hombre asentado. María dejó su taza con cuidado. Gracias por venir, dijo con una voz que no tenía un solo grado extra de calidez. La sacó por la puerta en 7 minutos, pero más tarde, después de que las niñas estuvieran en la cama y la casa en silencio y a oscuras, se sentó de nuevo en el escritorio de José y dejó que las palabras de Marta se asentaran donde habían caído. Un hombre que se fue, un hombre que divagaba, un hombre que traía pan a la casa de una viuda cada mañana por razones que ella todavía no entendía del todo. Se dijo a sí misma que no le importaba. Era una mujer práctica. No tenía lugar en su vida para un hombre que se iría. A la 7ª mañana ella estaba levantada antes del amanecer y estaba esperando en el porche con su café y la espalda recta y todo lo que pretendía decir ya compuesto y listo. Oyó sus botas en el camino. Lo vio subir con la primera luz, el pan bajo el brazo, el tarro de leche en una mano, moviéndose con esa certeza tranquila y sin prisas que había empezado a sentirse, contra todo su buen juicio, como algo que reconocía. Él la vio y no disminuyó el paso. Se acercó a la barandilla, dejó las cosas y la miró. «Señor Ruiz», dijo ella, «señora Fuentes, necesito que pare». Su mandíbula se movió, asintió lentamente. «De acuerdo. No es que no lo aprecie, lo hago, pero la gente habla y tengo hijas en las que pensar y no puedo permitir que...» Se detuvo. «No puedo permitir que la gente piense que yo soy, que nosotros somos...» «Entiendo», dijo él. «¿De verdad?» «Sí, señora.
Su voz era tranquila y uniforme. Lamento si le he dificultado las cosas. Esa no era la intención. Ella había esperado que él discutiera. La falta de discusión la descolocó, y en el espacio que dejó, se oyó a sí misma preguntar algo que no había planeado preguntar. ¿Por qué?, dijo ella. Él la miró. ¿Por qué todo esto?, dijo ella. Usted no me conoce. José se fue hace 8 meses. Nunca me había hablado antes de la semana pasada. ¿Por qué pan y leche cada mañana? ¿Por qué? Él guardó silencio por un largo momento, lo suficiente como para que ella pensara que no iba a responder en absoluto. Luego dijo, porque la vi en la tienda del señor Vidal. Vi cómo volvía a dejar esa harina y no dejaba que su cara mostrara nada. Y pensé, se detuvo, volvió a empezar. Pensé que era lo más valiente que había visto hacer a una persona. Y me parecía mal que una persona tan valiente tuviera que volver a casa con las manos vacías. María no dijo nada. La alondra en el pasto cantó 2 veces y se calló. Pararé, dijo Carlos. Si es lo que quiere, pararé y no volveré. Recogió su sombrero. Pero me gustaría que supiera que si alguna vez necesita algo, lo que sea, estoy a media legua y no me voy a ir a ningún sitio. Él se giró para irse, y María Fuentes, que había mantenido la barbilla alta durante 8 meses, que había aprendido a ser económica con las lágrimas, que había sido práctica y orgullosa y cuidadosa, y todo lo que la supervivencia requería de una mujer, dijo una palabra a su espalda casi antes de saber que la había dicho. Mañana, dijo. Él se detuvo. Mañana, dijo de nuevo, más firme. El café está listo antes del amanecer. Véngase usted también, no solo el pan. Ella vio cómo sus hombros hacían un movimiento silencioso y seguro. Él se giró lo suficiente para que ella viera el lado de su cara, y lo que había en ella no era una sonrisa ni un triunfo. Era algo mucho más simple que eso. Sí, señora, dijo Carlos Ruiz, y bajó por el camino con el pan aún bajo el brazo. Y María se sentó en su porche con su café frío y su corazón haciendo algo que se negaba rotundamente a nombrar. Y el sol de verano salió duro y cobrizo sobre la Sierra del Este, y la alondra cantó de nuevo, y la mañana fue imposiblemente suficiente. Volvió. Ella no había estado del todo segura de que lo haría. Se había desvelado gran parte de la noche diciéndose a sí misma que no importaba de una forma u otra, que había tomado una decisión práctica y que si aparecía, bien, y si no, bien. Y nada de eso tenía que ver con la forma en que su corazón se había movido cuando él había dicho, no me voy a ir a ningún sitio. Pero volvió a las 6:15 de la mañana, botas en el camino, pan bajo el brazo, sombrero en la mano. Y esta vez llamó a la puerta. María abrió la puerta y se hizo a un lado sin decir palabra. Y él entró y puso el pan sobre la mesa como un hombre que ya lo había hecho antes, lo cual no era cierto, pero así lo parecía, y algo en ello la tranquilizó y la alarmó a partes iguales. Ella sirvió el café. Él se sentó al final de la mesa y ella a un lado, y estuvieron en silencio un rato, como 2 personas que aún estaban aprendiendo la forma del silencio del otro. ¿Las niñas todavía duermen?, preguntó él. Lucía está levantada, solo está esperando para hacer una entrada. Como si hubiera recibido una señal, Lucía apareció en la puerta de la cocina en su camisón, con el pelo desordenado y sosteniendo una muñeca de trapo que había visto décadas mejores. Miró a Carlos, luego a su madre y luego de nuevo a Carlos. «¿Volviste?», dijo Lucía. «Así es. Mamá dijo que lo harías». Caminó hacia la mesa y se subió a la silla frente a él, con la inconsciencia total de una niña que aún no había aprendido a avergonzarse de nada. Dijo, probablemente. Eso significa que pensaba que vendrías, pero no quería decirlo. Lucía, dijo María, eso es lo que significa probablemente, mamá. La boca de Carlos se contrajo. María miró su taza de café. ¿Cómo se llama tu muñeca?, preguntó Carlos. Lucía lo consideró. Luego decidió que la pregunta era aceptable. Junio, se llama como el mes. ¡Qué buen nombre! Papá le puso el nombre. Dijo que junio era el mejor mes porque ya todo está caliente, pero el verano aún no se ha echado a perder. Las palabras cayeron con la sencillez con que un niño las pronuncia. Sin armadura,
sin ceremonias. La cocina se quedó en silencio. Carlos miró a la niña frente a él y algo se movió en su rostro que no trató de ocultar. Tu papá parece haber sido un hombre inteligente. Lo era, dijo Lucía, completamente segura. Era el más inteligente. Miró la muñeca. Todavía hablo con él. Mamá dice que está bien. Tu mamá tiene razón, dijo Carlos en voz baja. María se levantó y se giró hacia la estufa porque necesitaba una razón para darle la espalda a la habitación por un momento. Oyó a Lucía preguntarle a Carlos si alguna vez había estado en Ciudad Real, y a Carlos decir que una vez había pasado por Abulense, y a Lucía anunciar que Abulense no era nada porque ella nunca había estado allí, pero había oído que era llana. Y gradualmente la cocina se llenó de nuevo con sonidos ordinarios, y María respiró hasta que pudo hacerlo normalmente y se giró de nuevo. Ana apareció 10 minutos después, vestida y lavada y observadora, y se quedó en el umbral durante 10 segundos enteros mirando al hombre en la mesa de su madre antes de entrar y sentarse. Ana, él es el señor Ruiz, dijo María. Trabaja en la finca Los Olivos. Sé quién es, dijo Ana, no con crueldad. Lo he visto en el pueblo. Sí, señorita, dijo Carlos. Ana se sirvió café con la facilidad de alguien que llevaba años haciéndolo, lo cual era cierto porque María había necesitado ayuda, y Ana simplemente se había convertido en el tipo de niña que la proporcionaba. Envolvió ambas manos alrededor de la taza y miró a Carlos con los ojos oscuros de José. ¿Vas a seguir viniendo?, preguntó ella. Ana, dijo María, estoy haciendo una pregunta sencilla, mamá. No apartó la mirada de Carlos. ¿Va a hacerlo? Carlos la miró a los ojos sin inmutarse. Eso depende de tu madre. Sé que depende de ella. Estoy preguntando ¿qué quiere usted? Un latido. Carlos dejó su taza. Me gustaría, dijo, si ella me acepta. Ana mantuvo su mirada un largo momento más. Luego miró a su madre, y algo pasó entre ellas que María no pudo captar y archivar antes de que se desvaneciera. Y Ana asintió una vez, breve y en privado, y volvió a tomar su café. El pan está bueno, dijo. Gracias, señorita. No me llame señorita, tengo 12 años. Sí, señora, dijo Carlos, aclarando la garganta. Y algo se abrió en la mesa, una delgada fisura de calidez, e incluso María lo sintió. Incluso María, que se había vuelto tan cuidadosa con sentir las cosas que había construido todo un sistema de diques alrededor de cualquier cosa que pudiera desbordarse. Vino cada mañana esa semana y luego la siguiente. La visita se asentó en una forma sin que nadie decidiera la forma. Venía a las 6:15. El pan y la leche en la mesa, el café después de 30 o 40 minutos de conversación que iba de lo práctico a lo ocasionalmente y sorprendentemente personal. Y luego volvía a lo práctico. Y luego se iba antes de las 7 porque tenía una finca a la que ir, y María tenía hijas a las que llevar a la escuela y 100 tareas que no se detenían por nada. Y menos aún, por las mañanas en el porche con un hombre de buena mandíbula y una forma honesta de escuchar. Se dijo a sí misma que era solo compañía. Se dijo a sí misma que no era nada de lo que una mujer sensata debiera preocuparse. Un jueves por la mañana, hacia finales de la tercera semana, le estaba mostrando dónde goteaba el tejado sobre el dormitorio trasero, y él se había subido a mirar sin que se lo pidieran, y cuando bajó, ella se encontró mirando la línea de sus hombros contra el cielo matutino por un momento más de lo estrictamente necesario, y se dio la vuelta bruscamente y se dijo a sí misma que se controlara. María Fuentes, tienes 34 años y tienes 2 hijas y tienes que pagar el impuesto de la propiedad en septiembre y no tienes tiempo para nada de esto. Puedo arreglarlo, dijo cuando bajó el sábado, si le parece bien. No tiene por qué. Sé que no tengo por qué, señor Ruiz. Carlos, dijo él por primera vez, solo eso, tranquilo y firme, como si hubiera estado esperando el momento adecuado y hubiera decidido que era este. Ella lo miró. Hemos estado tomando café juntos todas las mañanas durante 2 semanas y media, dijo. Creo que nos hemos ganado los nombres de pila. Ella debería haberse mantenido firme. Lo sabía incluso entonces.
Pero sus ojos eran francos y su voz era honesta, y el tejado goteaba sobre la cama de su hija. Y ella dijo, «El sábado está bien, Carlos». Y si la forma en que él la miró entonces hizo algo al sistema de diques que había construido alrededor de su pecho, ella seguiría siendo económica con eso. El sábado llegó y Carlos apareció con materiales para el tejado que dijo haber conseguido del excedente de la finca Los Olivos. Y María no hizo demasiadas preguntas al respecto, porque un tejado con goteras era un tejado con goteras. Él trabajó durante la mañana y ella trabajó dentro, y las niñas lo orbitaban como planetas alrededor de un nuevo sol. Lucía preguntando constantemente y Ana observando con esa mirada cuidadosa y calculadora que había heredado de María. Era media tarde cuando María oyó el carro en la carretera. Salió al porche y miró, y sintió cómo la calma de la mañana se le escapaba. Don Mateo Rueda conducía un carro elegante. Siempre lo había hecho. Era el agente de tierras de la Diputación, un hombre de 45 años de hombros anchos, que exhibía su dinero como algunos hombres exhibían su fe. Visiblemente y a menudo. Se encargaba de transacciones de propiedades, tasaciones de impuestos y el negocio más silencioso de adquirir tierras cuando mujeres como María se atrasaban en los pagos. Ella había estado esperando que viniera. No había esperado que viniera tan pronto. «Señora Fuentes», se quitó el sombrero desde el asiento del carro. «Buena mañana». «Lo era», dijo ella. Él bajó con la facilidad de un hombre cómodo en todas partes. Miró su casa, el trabajo fresco en el tejado, y sus ojos se posaron breve y deliberadamente en donde Carlos estaba arriba, observando. «Haciendo algunas reparaciones», dijo Rueda. «Así es». «Bien, bien. Una propiedad en buen estado conserva su valor». Él sonrió de la forma en que la gente sonríe cuando la sonrisa está haciendo el trabajo de una expresión diferente. «De hecho, he venido a hablar con usted sobre la propiedad». María mantuvo la barbilla alta. «El impuesto no vence hasta el 15 de septiembre». «No, no, por supuesto que no. Esto no es para cobros». Se metió la mano en el abrigo y sacó un papel doblado. «Esto es una oferta de compra. 32 hectáreas a un precio justo de mercado. Creo que el número le parecerá bastante razonable, señora Fuentes, dadas las condiciones de sequía de este verano y la incertidumbre de...». «No», dijo María. Rueda parpadeó. «No ha visto el número. No importa». «Señora Fuentes, con todo respeto, creo que quizás quiera. Esta es mi tierra». Su voz no tembló. Nunca temblaba. «Mi esposo compró esta tierra y trabajó esta tierra y está enterrado en esta tierra. La respuesta es no». Un latido de silencio. Rueda dobló el papel con cuidado y lo guardó de nuevo en su abrigo con la paciencia practicada de un hombre acostumbrado a escuchar un no y que sabía esperar. «La oferta sigue en pie», dijo agradablemente, «hasta agosto al menos». Volvió a mirar el tejado, volvió a mirar a Carlos con la misma calidad deliberada, y algo cambió en su expresión. Algo evaluador y frío que se fue antes de que llegara por completo. «Parece que tiene buena ayuda». «Buenos días, señor Rueda», dijo María. Él se quitó el sombrero y se marchó. María se quedó en el porche y no se movió hasta que el sonido del carro se desvaneció. Luego oyó a Carlos bajar del tejado detrás de ella. «¿Lo conoce?», preguntó Carlos. «Es el agente de tierras de la Diputación». «¿Desde cuándo va detrás de la propiedad?». Ella se giró. ¿Qué le hace pensar que va detrás de ella? Un hombre no sale con una oferta de compra preparada a menos que haya estado pensándolo un tiempo. Su voz era firme, pero su mandíbula estaba tensa. ¿Había venido antes de hoy? «Vino en marzo», admitió ella, «justo después de la helada. También lo rechacé entonces». «Volverá a venir». «Lo sé». Ella miró la carretera, ahora vacía. «Por eso necesito hacer ese pago de impuestos». Carlos guardó silencio un momento. «¿Cuánto le falta?». «Eso no es asunto suyo». «María». Nombre de pila. Deliberado. Ella sintió cómo aterrizaba de la forma en que él había querido. «¿Cuánto le falta?». Ella lo miró. A este hombre que había estado en su tejado un sábado. A este hombre que había arreglado lo que estaba roto sin pedir nada a cambio. Y sintió la guerra que había estado librando desde la mañana en la tienda de Vidal.
el orgullo por un lado y la simple necesidad por el otro, y estaba tan cansada de luchar. 6,40 €, dijo en voz baja. Él asintió una vez. No dijo nada al respecto. No ofreció inmediatamente. No la hizo sentir el peso, y ella le agradeció eso de una manera que no podía articular. De acuerdo, dijo, y volvió a subir para terminar el tejado. Esa noche, después de que las niñas estuvieron en la cama y la casa en silencio, María oyó un golpe en la puerta y encontró a Carlos en el porche con el sombrero en ambas manos. Necesito decirle algo, dijo. Su pecho se tensó. De acuerdo. Él no entró. Se quedó en el porche donde habían empezado en la oscuridad y ella se quedó en el umbral con la luz de la lámpara detrás de ella. Oí lo que dicen en el pueblo, dijo, sobre que yo vengo por aquí. Sé lo que dicen. Quiero que sepa que no tengo ningún derecho sobre usted. No vengo por aquí porque espere algo. No. Se detuvo. Intentó de nuevo. Sé que ya tiene suficiente carga sin que la gente le añada sus habladurías. Si quiere que pare, pararé de verdad esta vez y no lo haré. Hizo una pausa. No lo pondré difícil. María lo miró por un largo momento. ¿Dejó a una mujer en Cáceres?, preguntó ella. Él se quedó muy quieto. ¿Dónde oyó eso? ¿Importa? Él giró su sombrero una vez. Sí, dijo. Dejé un compromiso hace 4 años. Ella quería una vida asentada en Salamanca. ¿Y yo? Exhaló. Yo no estaba listo para asentarme. Todavía estaba huyendo de algo que no había descubierto aún. La miró directamente. Lo descubrí con el tiempo. ¿De qué huía? De la vida de mi padre, dijo simplemente. Fue un hombre que se quedó en un solo lugar y se amargó por ello cada día. Tenía miedo de que quedarme significara convertirme en él, un latido. Me costó un tiempo entender que quedarse y pudrirse son 2 cosas diferentes. María absorbió eso. ¿No está huyendo ahora?, preguntó ella. No, señora. Su voz era tranquila y absoluta. No estoy huyendo. Ella lo miró un momento más. Luego empujó la mosquitera y dijo, hay café en la estufa. Es tarde, pero tiene un largo camino de vuelta. Él entró. Se sentaron a la mesa durante otra hora, y esta vez fue diferente. La conversación se hizo más profunda y lenta, como el agua que encuentra el nivel más bajo hacia el que siempre se había movido. Él le habló de Cáceres, del rostro de su madre la mañana en que les dijo a sus 4 hijos que su padre no volvería a casa. De cómo se había hecho útil a los 9 años, porque ser útil se sentía mejor que sentirse inútil, y nunca había dejado de hacer ese intercambio. María le habló de Ciudad Real, de José en los primeros años antes de que la preocupación se instalara, de cómo había estado tan segura de que el amor era suficiente para construir, y cuán equivocado y cuán acertado había resultado ser eso, a la vez. Le contó más de lo que había pretendido. Cuando finalmente se levantó para irse, se detuvo en la puerta y la miró con una expresión cuya gramática ella estaba empezando a aprender. Honesta, firme, sin pedir nada. Rueda va a volver, dijo. Sé que no es el tipo de hombre que acepta un no 2 veces. Lo sé también. Hay cosas que podría hacer al respecto, dijo con cuidado. Si me dejara ayudar. ¿Qué tipo de cosas? Cosas legales, nada que no sea transparente. Su mandíbula se tensó ligeramente. Conozco gente. Don Antonio de los Olivos tiene un abogado en Salamanca que lleva disputas de tierras. Un hombre como Rueda, a veces con solo saber que alguien está revisando el papeleo, le hace reconsiderar. María lo estudió. ¿Por qué haría usted eso? La pregunta se quedó allí un momento. ¿Por qué?, dijo, y se detuvo y empezó de nuevo en otra dirección. Porque Rueda sonríe como un hombre que ha estado consiguiendo todo lo que quiere durante mucho tiempo. Y nunca he podido sentirme cómodo con ese tipo. Hizo una pausa. Y porque esas son las rosas de sus hijas en el jardín delantero, y no creo que deban ser arrancadas por Mateo Rueda. María sostuvo su mirada y sintió como algo se movía en su pecho, algo tectónico y silencioso, como el primer movimiento del hielo en un deshielo primaveral. Le dio miedo. Fue lo suficientemente honesta como para admitirlo. Lo pensaré, dijo.
Eso es todo lo que pido. Él se puso el sombrero. Buenas noches, María. Buenas noches, Carlos. Cerró la puerta con llave tras él. Fue a la ventana y vio su silueta moverse por el sendero oscuro hasta que desapareció en la noche de verano. Luego fue al escritorio de José y se sentó, y miró los números de nuevo, y por primera vez en 8 meses, no se sintieron tanto como un veredicto. La mañana siguiente, Marta Guzmán estaba en la puerta antes de que María hubiera terminado su primera taza de café, lo que significaba que lo que fuera que había venido a decir era muy importante o muy satisfactorio. Y con Marta, usualmente era ambas cosas. Creí que debía saber, dijo Marta mientras tomaban el café que María preparaba por viejas costumbres, que Mateo Rueda les decía ayer a la gente en la tienda de piensos que espera tener la propiedad Fuentes arreglada para septiembre. María dejó su taza. Arreglada. Su palabra. Hizo una oferta. La rechacé. Lo sé, cariño. Solo le digo lo que dijo. Marta la miró con la expresión complicada de una mujer a la que le gustaba dar malas noticias, pero que genuinamente creía que era para el bien de quien las recibía. También dijo, y solo estoy repitiendo, que una mujer sola con 2 hijos y una factura de impuestos a la vista solo puede aguantar un tiempo. María guardó silencio y Marta añadió la palabra llegando como el talón de una bota. Preguntó por su vaquero, por Carlos Ruiz. Él no es mi vaquero. Ha estado en su tejado, María. Arregló una gotera. Ha estado en su cocina cada mañana durante 3 semanas. María miró por la ventana. ¿Qué averiguó Rueda? La expresión de Marta cambió. Algo entre el triunfo por tener la información y el genuino malestar por lo que era. Carlos Ruiz no es solo un peón de rancho, dijo. Llegó a Peñaranda hace 8 meses, justo cuando José murió. Hizo una pausa. Rueda dice que Ruiz trabajó para una empresa de topografía antes de venir a Los Olivos. Dice que podría estar buscando propiedades para compradores externos. La cocina se quedó en silencio. María oyó el tic-tac del reloj en la repisa. Oyó a Lucía reírse de algo que Ana había dicho en el dormitorio de atrás. Sintió cómo las palabras se reordenaban dentro de su pecho, adquiriendo nuevo peso y nueva forma. Y se sentó con eso y no dejó que su cara mostrara nada. Gracias, Marta, dijo con cuidado, con voz uniforme. Marta se fue y María se sentó sola en la mesa donde Carlos se había sentado cada mañana durante 3 semanas, con su pan y sus ojos honestos y su «no estoy huyendo». Y miró la silla vacía frente a ella y sintió el frío entrar por las grietas. A las 6:15 de la mañana siguiente, ella estaba en el porche cuando oyó sus botas en el camino. Había dejado la puerta cerrada. Él subió y la vio y se detuvo, y la miró sentada allí con ambas manos alrededor de su taza y sin una segunda taza visible. Y ella vio algo moverse en sus ojos, algo rápido y cuidadoso. Y él se quedó al pie de los escalones del porche y esperó. «Necesito preguntarle algo», dijo María. «Y necesito una respuesta directa». «De acuerdo. ¿Trabajó para una empresa de topografía antes de venir a Los Olivos?» Él no respondió de inmediato, y en esa media segunda de silencio, ella sintió, como todo lo que había estado construyendo, cautelosa y obstinadamente, durante las últimas 3 semanas, se tambaleaba sobre sus cimientos. «Sí», dijo. La palabra aterrizó entre ellos como una piedra que cae en agua quieta, y María sintió las ondas expandirse por su pecho. «Sí», dijo Carlos de nuevo, como si una vez no hubiera sido suficiente, como si quisiera asegurarse de que ella lo hubiera oído claramente. «Trabajé para la Compañía de Tierras y Topografía del Continente, con sede en Cáceres, desde 1879 hasta la primavera de 1882. María lo miró. Aún no dijo nada. Había aprendido que el silencio era un instrumento mejor que la ira cuando se necesitaba la verdad, porque la ira le daba a un hombre algo contra lo que empujar, y el silencio no le daba nada más que a sí mismo. «Dejé ese trabajo», dijo, «antes de venir aquí». «¿Por qué?» Él subió un escalón. Ella no lo detuvo. «Porque descubrí lo que la compañía estaba haciendo realmente. No solo estaban topografiando tierras para el desarrollo, estaban identificando propiedades, granjas de viudas, haciendas fallidas, cualquier cosa con un problema de impuestos o una disputa de título.
y alimentando esa información a compradores que tenían relaciones con agentes de la Diputación. Hizo una pausa. Hombres como Rueda. Las manos de María se apretaron alrededor de su taza. ¿Me te está diciendo que usted hacía exactamente lo que Rueda me está haciendo a mí? Le estoy diciendo que cartografiaba propiedades. No supe para qué se usaba la información hasta que llevaba 2 años allí. Su mandíbula estaba tensa. Cuando me enteré, renuncié. Entré en la oficina, puse el equipo de topografía en el escritorio y no miré atrás. Y luego vino a Peñaranda 8 meses después. Sí, justo cuando José murió. Él mantuvo su mirada. No conocía a José Fuentes. No sabía su nombre antes de verla en la tienda de Vidal. Vine a Peñaranda porque don Antonio necesitaba un peón y yo necesitaba trabajo, y ya no quería seguir deambulando. Él dio otro paso. Estaba al pie de los escalones del porche ahora, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la expresión exacta de su rostro, que era la de un hombre que había hecho algo mal que no podía deshacer, y había decidido que lo único que quedaba era afrontarlo sin inmutarse. Le juro, María, por la tumba de mi madre, que no tenía conocimiento de su tierra. No tenía ningún interés en su propiedad. Fui a esa tienda general y vi a una mujer guardar harina que no podía permitirse. Y pensé en mi madre y actué. Eso es todo. María escuchó cada palabra. Midió cada una contra lo que sabía de él, que eran 3 semanas de mañanas. Y un hombre que se sentaba con sus hijas como se sentaba con niños a los que realmente se veía, y un tejado arreglado un sábado, y una voz que decía, no estoy huyendo en la oscuridad. Quería creerle. Estaba aterrorizada de cuánto quería creerle. Necesito que se vaya, dijo. Su cara no se arrugó. Se mantuvo firme. De acuerdo. Necesito tiempo para pensar. Entiendo. No estoy... Se detuvo, se recompuso. No estoy diciendo que crea que miente. Estoy diciendo que aún no lo sé. Y hasta que lo sepa, no puedo. No puedo tenerlo en esta mesa. Él asintió una vez. No discutió, no presionó, no intentó retractarse del sí. Se puso el sombrero y se dio la vuelta y bajó por el camino. Y María lo vio irse y no lo llamó de vuelta. Y la mañana se sintió enorme y vacía. Y ella odió que así fuera. No durmió mucho las 2 noches siguientes. Reprodujo las conversaciones que recordaba, palabra por palabra, buscando las costuras, los lugares donde un hombre que jugaba a largo plazo se habría resbalado y habría mostrado la mecánica subyacente. Las buscó con todo lo que tenía porque si estaban allí, necesitaba encontrarlas. Y si no estaban allí, también necesitaba saberlo. No las encontró. Lo que encontró en cambio en la cuidadosa auditoría de 3 semanas fue un hombre que nunca había preguntado por la tierra, que nunca había preguntado por la hipoteca o la situación fiscal o el título o la superficie, que había arreglado el tejado y bebido el café y mirado a sus hijas como si valiera la pena mirarlas, y que le había hablado de la amenaza de Rueda antes de que ella tuviera alguna razón para preguntar. Eso no probaba nada. Ella lo sabía, pero significaba algo. A la tercera mañana, Ana fue a la cocina y miró la mesa vacía y miró a María y dijo, no viene. Hoy no. ¿Por qué? Porque le pedí que no viniera. Ana se sentó lentamente, envolvió sus manos alrededor de su taza como siempre hacía, y miró la mesa y luego dijo, ¿hizo algo mal? Aún no lo sé. ¿No lo sabe o tiene miedo de saberlo? María miró a su hija. Mamá, dijo Ana en voz baja con la particular dulzura de una niña que había aprendido a ser cuidadosa con la gente a la que amaba. Él no es papá. Sé que nunca será papá. Hizo una pausa. Pero venía todas las mañanas y arregló el tejado, y cuando Lucía le habló de Junio, la muñeca, escuchó como si importara. Levantó la vista. Los hombres que fingen no escuchan con tanta atención. María guardó silencio. Tengo 12 años, dijo Ana. Sé que no lo sé todo, pero sé eso. A la cuarta mañana, Carlos no vino, que era lo que ella había pedido, pero ella se quedó en la ventana a las 6:15 de todos modos, y se quedó allí más tiempo de lo que le habría admitido a nadie.
A las 9, Lucía la encontró en el escritorio. Mamá, ¿cuándo vuelve el señor Carlos? No lo sé, cariño. ¿Tuviste una pelea? No exactamente. Lucía se subió a la silla frente a ella, con Junio, la muñeca, bajo un brazo, y miró a María con la seriedad plena y sin filtro de una niña de 7 años que había decidido que algo era importante. Mamá, él es bueno. Lo sé que lo es. Escucha cuando hablo. La mayoría de los adultos no lo hacen. Lo sé. Y arregló nuestro tejado. Lucía. Y su pan es muy bueno. Hizo una pausa. Mamá, creo que a papá le habría gustado. María apretó los labios y miró al techo por un momento. Ve a jugar con tu hermana, dijo, con la voz cuidadosamente uniforme. Lucía se fue lentamente y con una mirada hacia atrás que era pura José. El golpe llegó esa tarde. No era Carlos. El golpe era diferente, demasiado deliberado, demasiado satisfecho de sí mismo, y María lo supo antes de abrir la puerta. Mateo Rueda estaba en su porche con su buen abrigo. Señora Fuentes, la sonrisa. Espero no interrumpir. Lo hace, dijo ella. No se hizo a un lado. Seré breve entonces. Aclaró su garganta. Se metió la mano en el abrigo y sacó el mismo papel doblado de antes. Pero cuando lo extendió esta vez, el número era diferente, más alto. He revisado mi oferta. Creo que la encontrará considerablemente más. Señor Rueda. Su voz era plana. Puede seguir revisando ese número hasta que llegue a 100 y la respuesta seguirá siendo no. Su sonrisa se adelgazó, pero se mantuvo. Señora Fuentes, tengo información que creo que debería tener antes de tomar esa decisión. Por cortesía, no quiero sus cortesías. Concierne a Carlos Ruiz. Dijo el nombre como un hombre que juega una carta que ha estado guardando para el momento adecuado. Sabe que trabajó para Topografía del Continente. Ella mantuvo su rostro impasible. Eso lo sorprendió. Ella lo vio, pero él se recuperó rápidamente. Entonces sabrá que Continental tiene contratos activos en 3 provincias de Castilla, incluyendo esta. El hombre que trabaja en su tejado todavía está en su nómina, señora Fuentes. Nunca se fue. Las palabras la golpearon como agua fría. Miró a Rueda y lo midió. La cuidadosa sincronización de esta visita, los 4 días de ausencia de Carlos, el placer particular debajo de la preocupación en la voz de Rueda. Y ella dijo, muéstreme. Él parpadeó. Perdone. Muéstreme la prueba. Si va a hacer esa afirmación, muéstreme algo que la respalde. Un latido. No tengo documentos conmigo. Entonces vuelva cuando los tenga. Ella puso la mano en la puerta. Buenos días, señor Rueda. Cerró la puerta en su cara. Luego se quedó con la espalda contra ella y respiró y se permitió sentir el miedo durante exactamente 30 segundos antes de guardarlo y pensar con claridad. Rueda había venido 4 días después de que Carlos se fuera. Sabía que Carlos se había ido. Eso significaba que la había estado observando, lo que significaba que quería aislarla, lo que significaba que la presencia de Carlos era algo que Rueda estaba tratando activamente de eliminar. Un hombre que trabajaba con Rueda no necesitaría ser eliminado. Mantuvo ese pensamiento. Lo puso a prueba desde todos los ángulos. Luego fue a su dormitorio, abrió el baúl al pie de la cama y encontró el papel que había puesto allí en marzo, la primera vez que Rueda había venido con su oferta 2 semanas después de la muerte de José. Lo leyó de nuevo con cuidado, miró las notas de topografía en los márgenes que entonces no había entendido, los números de parcela, las cifras de tasación. Miró la fecha. Esa oferta había sido preparada 3 semanas antes de que José muriera. Se quedó con eso por un largo momento. Luego se puso el sombrero y caminó la media legua hasta la finca Los Olivos. Él estaba en el patio cuando ella entró por la cancela, trabajando en una sección de la valla con otros 2 peones, y la vio antes de que ella dijera nada. Dejó las herramientas y se acercó a ella, y su cara hacía esa cosa cuidadosa que hacía cuando estaba esperando saber qué tipo de conversación estaba teniendo lugar. Rueda vino, dijo ella cuando estuvo a 1 hora de distancia. Hace 1 hora. Dice que todavía está en la nómina de Continental.
La expresión de Carlos se endureció. Eso es mentira. Necesito más que su palabra. Lo sé, ya se movía hacia el granero. Venga conmigo. Ella lo siguió adentro. Él fue a una caja cerrada con llave en el estante sobre su litera. La abrió y le entregó un sobre doblado. Dentro había una carta con fecha de abril de 1882, con el membrete de topografía y tierras del continente, que liberaba formalmente a Samuel R. Colt de su contrato y todas las obligaciones afiliadas, firmada por el director de la empresa. Ella la leyó 2 veces. Ese es el original, dijo. Lo guardé porque sabía que algún día alguien diría exactamente lo que dijo Rueda. Ella levantó la vista. La oferta de Rueda tenía fecha de 3 semanas antes de que José muriera. Algo cambió en la cara de Carlos. Algo frío y concentrado. ¿Cómo sabe eso? Estaba en la oferta original. No entendí la fecha en ese momento. Ahora sí. Ella sostuvo su mirada. Él estaba planeando esto antes de que José estuviera siquiera bajo tierra. Carlos guardó silencio un momento. Muy silencioso. Luego dijo, necesito que me deje mostrarle algo. Sacó un mapa doblado de la misma caja. Un mapa topográfico dibujado a mano con líneas de propiedad y números de parcela marcados en él. Lo extendió sobre la litera y señaló una parcela en la esquina noroeste. Esa es su tierra, dijo. Las 32 hectáreas. Ella miró. Esa es una línea de estudio de agua que corre a lo largo del borde noreste de su propiedad. Él la trazó con un dedo. Hay un manantial subterráneo. Fue identificado en un estudio de Continental hace 6 años y nunca se hizo público porque la compañía tenía la política de guardar ese tipo de información para los compradores. Hizo una pausa. María, su tierra no son solo 32 hectáreas de pasto seco. Debajo de ella está la mejor fuente de agua dulce en un radio de 20 kilómetros. Ella se quedó mirando el mapa. Rueda lo sabe, dijo Carlos. Por eso ha ido detrás de esta propiedad desde antes de que José muriera. Si consigue su tierra, controlará los derechos de agua de todas las fincas del valle, de cada hacienda. Podrá cobrar lo que quiera, vender lo que quiera, y no habrá nada que nadie pueda hacer al respecto. Todo el peso de la situación la invadió lentamente, como lo hacen las cosas grandes, demasiado grandes para que la mente las asimile de golpe. Usted sabía lo del estudio del agua, dijo ella. Cartografié esa propiedad, dijo. En 1881, antes de saber para qué era la información. Él mantuvo su mirada. Cuando vine a Peñaranda y reconocí el número de parcela en el listado de la Diputación, supe lo que Rueda estaba haciendo. Por eso fui a su tienda esa mañana, no para ayudar a Rueda, sino para averiguar cómo detenerlo. María lo miró el mapa, miró la carta en su mano. ¿Por qué no me lo dijo? Dijo. Desde el principio. ¿Por qué pan y café y 3 semanas de...? Porque no le habría creído a un extraño que se acercara y le dijera que la tierra de su difunto esposo tiene agua secreta y que el agente de la Diputación está tramando un plan. Él fue directo, impasible. Me habría dicho que me fuera al infierno y habría cerrado la puerta y habría tenido razón al hacerlo. Necesitaba que supiera que yo no iba a irme a ningún sitio primero. El granero estaba muy silencioso. Entonces, el pan, empezó ella. Fue pan, dijo él con firmeza. Esa parte fue exactamente lo que dije que era. Mi madre era viuda. Sé cómo es eso. El pan fue real. Ella apretó los labios, miró la línea del estudio en el mapa, la delgada línea a lápiz que corría a lo largo de su borde noreste, y pensó en José, que había creído que la tierra los cuidaría. Y quizás, de una manera que ella no podía haber imaginado, lo había estado intentando todo el tiempo. ¿Qué hacemos?, dijo ella. La pregunta lo sorprendió. Pudo ver eso el nosotros de la pregunta. Él la miró por un momento con esa expresión cuya gramática ella había estado aprendiendo. Y luego dijo, hay un abogado de derechos de tierras en Salamanca. Don Antonio lo usó 2 veces. Si podemos conseguirle la evidencia del estudio y la fecha de la oferta original de Rueda, podemos presentar una medida cautelar contra cualquier venta forzosa y abrir una investigación por fraude con la Diputación. ¿Cuánto tarda eso? 1 semana.
quizás 2 si cabalgo rápido. ¿Iría usted a Salamanca? Saldría mañana. Ella lo miró. ¿Haría usted eso? Sí. ¿Por qué? Él sostuvo su mirada y no había nada en su rostro que estuviera actuando. Era solo un hombre siendo visto por completo y sin apartar la mirada. Porque usted volvió a poner esa harina en el estante y salió con la barbilla alta, dijo. Y no he dejado de pensar en eso desde el día que lo vi, y porque sea lo que sea esto, hizo una pausa, buscando la palabra. Lo que sea que ha estado pasando entre nosotros cada mañana en esa mesa, no quiero que Rueda se lo lleve. Exhaló. Y porque esas son sus hijas en esa casa, y merecen crecer en una tierra que es suya. María guardó silencio el tiempo suficiente para que un hombre menor hubiera llenado el vacío. Carlos Ruiz esperó. De acuerdo, dijo finalmente. Vaya a Salamanca. Algo en sus hombros se relajó. Volveré en 8 días. Estaré aquí. Él dobló el mapa y se lo tendió. Guárdelo. No deje entrar a Rueda en su casa mientras yo no esté. Ella lo tomó. Sus dedos se rozaron. La primera vez que algo así había sucedido, y ninguno de los dos hizo nada al respecto en voz alta, pero ella lo sintió en su mano todo el camino a casa. Él se fue a la mañana siguiente antes del amanecer. Ella no lo vio irse, pero Lucía fue a su dormitorio a las 5:30 para decir que había algo en el porche. Y María salió y encontró el pan de una semana envuelto en tela y un tarro de leche fresca y una única nota doblada que decía, con letra sencilla y sin adornos, más vale que el café esté caliente cuando vuelva. María se quedó en el porche y miró esa nota durante mucho tiempo. Luego la dobló y la puso en el bolsillo de su delantal y la sostuvo allí. Estuvo ausente durante 8 días. Al 5.º día, Rueda regresó. No trajo la oferta revisada esta vez. Vino con un hombre que María no reconoció. Grande, silencioso, el tipo de silencio que era su propio tipo de ruido. Y se quedaron al pie de los escalones del porche. Y Rueda dijo de forma agradable y precisa: he presentado una petición a la Diputación para que se tasen los bienes por ajuste de impuestos atrasados. Señora Fuentes, el 15 de septiembre es una fecha inamovible. Si la tasación se lleva a cabo, la venta podría ser forzosa antes incluso de que venza su pago. María se quedó en su porche y lo miró, y pensó en el mapa topográfico en el baúl al pie de su cama y en la carta de una oficina de abogados en Salamanca que aún no había abierto porque Carlos le había dicho que esperara. Espero discutirlo con mi abogado, dijo. Rueda parpadeó. ¿Su abogado? Buenos días, señor Rueda. Ella los vio alejarse y sintió cómo el miedo la invadía y lo permitió. Y luego se metió la mano en el bolsillo del delantal y sintió la nota doblada y se aferró a la certeza simple y dura de ella. Un hombre que fue a Salamanca y que dijo que el café más valía que estuviera caliente. Al 8.º día, Carlos Ruiz subió por el camino al anochecer con polvo en su abrigo y algo en su expresión que ella no pudo leer hasta que estuvo lo suficientemente cerca como para ver que no era derrota. Ella bajó del porche a su encuentro. Él le tendió un sobre sellado con la dirección de Salamanca de un tal abogado Morales. Se han presentado las medidas cautelares, dijo. Rueda no puede actuar sobre la propiedad hasta que se resuelva la investigación por fraude. Podría tardar 6 meses, quizás más. Hizo una pausa. Y Morales encontró a otros 2 propietarios a los que Rueda expulsó con el mismo método. Están dispuestos a testificar. María tomó el sobre, lo sostuvo con ambas manos. Su tierra está a salvo, dijo Carlos en voz baja. Por ahora, está a salvo. Ella se quedó allí, en la última luz del atardecer, sosteniendo la evidencia de un hombre que había cabalgado 300 kilómetros de ida y vuelta por 32 hectáreas que no eran suyas. Y sintió cómo el último de los diques que había estado cuidando durante 8 meses desarrollaba una grieta que ya no estaba segura de querer reparar. Necesita cenar, dijo, porque ella era María Fuentes, y así era como empezaba las cosas. Sí, señora, dijo Carlos. El café está caliente, dijo, como prometí. Él la miró y la comisura de su boca hizo ese gesto. Y él caminó a su lado por los escalones del porche
y a través de la puerta hacia la luz de la lámpara. Y Ana levantó la vista de la mesa y asintió una vez. Y Lucía se lanzó de su silla y dijo, «Señor Carlos, ¿sabía que hay agua bajo nuestra tierra?» Y María se detuvo en la puerta de la cocina y se giró para mirar a Carlos Ruiz parado en su casa con sus hijas y dijo, «Nunca le dije eso». Carlos miró a Lucía. «¿Cómo supiste lo del agua?» Lucía levantó a Junio, la muñeca, con total seriedad. «Junio me lo dijo. Junio sabe cosas». María se cubrió la boca con la mano, y por primera vez en 8 meses, lo que salió de ella no fue cuidadosamente controlado, ni económico, ni práctico en absoluto. Rió con ganas, de verdad. Una risa que la sorprendió, como solo lo mejor de la vida lo hacía. Y Carlos Ruiz se quedó en la puerta de su cocina y la miró como un hombre que acababa de encontrar lo que había estado buscando sin saber que lo buscaba. Y sostuvo su sombrero en ambas manos y no dijo nada en absoluto. No era necesario. La cena esa noche fue la más ruidosa en la casa de los Fuentes en 8 meses. Lucía habló sin parar, lo cual era su estado natural, pero ahora había un brillo particular, una soltura que le dijo a María que su hija menor se había estado reprimiendo más de lo que una niña de 7 años debería. Le contó a Carlos cada evento de los 8 días que había estado ausente en orden cronológico exacto, incluyendo la vez que el perro se metió en la harina de maíz y la vez que Ana dijo una palabra que Lucía no debía repetir. Y luego la repitió 2 veces con fines documentales. «Te voy a acabar, Lucía», dijo Ana, sin levantar la vista de su plato. Carlos mantuvo su expresión seria con un esfuerzo visible. María observó todo desde el otro lado de la mesa y sintió algo que no había sentido en tanto tiempo que casi no lo reconocía. Seguridad. No seguridad como una puerta cerrada con llave o una factura pagada. Seguridad como se siente una casa cuando todos tus seres queridos están en ella y a salvo, y la noche está fuera, donde pertenece. Le dio tanto miedo que se levantó y sirvió café que nadie necesitaba, solo para tener algo que hacer con sus manos. Después de que las niñas estuvieron en la cama, ella y Carlos se sentaron a la mesa como lo habían hecho en las primeras semanas, excepto que todo era diferente ahora, y ambos lo sabían, y ninguno lo dijo directamente, porque algunas cosas se mueven a su propio ritmo, independientemente de lo que se sepa. Él le explicó lo que Morales había presentado, la medida cautelar, la investigación por fraude, los otros 2 propietarios que habían sido expulsados de sus propiedades usando el mismo patrón de rueda de ofertas de compra tempranas y presión fiscal fabricada. Él fue minucioso y claro, como lo es un hombre cuando respeta la inteligencia de la persona con la que habla. Y María escuchó y hizo preguntas incisivas, y él respondió a todas sin andarse con rodeos. «¿Cuánto tiempo hasta que se resuelva la investigación?», preguntó ella. «Morales dice que un mínimo de 6 meses. Podría ser un año». Hizo una pausa. «Pero Rueda no puede actuar contra usted durante ese periodo. Cualquier intento de venta será impugnado automáticamente. ¿Y el pago de impuestos? El 15 de septiembre sigue siendo real». «Lo es». Él no le quitó la vista. «Tengo algo de dinero ahorrado». La mandíbula de María se tensó. «No, Carlos. No, María. Esa línea que estoy manteniendo». Ella lo miró fijamente. «Encontraré los 6,40 euros. Venderé el arado antes de aceptar un préstamo de usted». Él estudió su rostro por un momento, y ella pudo verlo midiendo la distancia entre presionar y respetar, y se alegró cuando él aterrizó en el lado correcto. «De acuerdo», dijo. «Gracias», dijo ella, «por ir a Salamanca, por todo». Él giró su taza en sus manos. «María, necesito decir algo, y necesito que me deje decirlo sin detenerme». Ella se quedó inmóvil. «Sé que el momento no es el adecuado», dijo. «Sé que tiene la situación de la tierra y los impuestos y 2 hijas y 8 meses intentando mantener todo unido, y sé que añadir algo más a eso no es». Se detuvo, intentó de nuevo. «No le estoy pidiendo nada. No estoy tratando de forzar algo antes de que esté listo. Pero necesito que sepa que la razón por la que fui a Salamanca no fue solo porque fuera lo correcto. Fue porque usted me importa». Él sostuvo su mirada. «Usted y Ana y Lucía
Me importan de una manera para la que aún no tengo una categoría, y no quiero fingir que no lo siento. La cocina estaba muy silenciosa. María lo miró por un largo momento y sintió cómo el dique en su pecho se tensaba en cada unión. Lo sé, dijo suavemente. ¿Lo sabe? Repitió él. Lo sé desde hace un tiempo, solo que no sabía qué hacer con eso. Él asintió. Eso era suficiente por ahora, y él pareció entenderlo porque no presionó más. Simplemente se sentó con eso como se sentaba con la mayoría de las cosas, firme y paciente y sin necesidad de llenar el espacio con más de lo que podía contener. Descanse un poco, dijo finalmente. Cabalgó 300 kilómetros. Sí, señora. Él se levantó y se puso el sombrero. El pan estará en la barandilla por la mañana. Sé que sí, dijo ella. Escuchó sus botas en el camino mucho después de que la oscuridad lo hubo engullido. 2 días después, todo estuvo a punto de desmoronarse. Vino de una dirección que María no había estado observando, que era la dirección que debería haber estado observando todo el tiempo. Don Antonio de los Olivos llegó a su puerta un martes por la mañana. Era un hombre delgado de 55 años, con un rostro forjado por el mal tiempo y las decisiones difíciles, y siempre había sido justo en la limitada experiencia de María con él, lo que hacía que la expresión que llevaba ahora fuera aún más alarmante. Señora Fuentes, dijo, y se detuvo y giró su sombrero entre las manos de una manera que le recordó incómodamente a Carlos. No estoy seguro de cómo empezar esto. Lo sencillo suele funcionar, dijo ella. Él exhaló. Mateo Rueda vino a verme ayer. Las manos de María se quedaron inmóviles en la puerta. Vino con papeleo, continuó don Antonio, registros de topografía, la fuente de agua en su propiedad, el manantial subterráneo. Ha presentado una reclamación de que el punto de origen del manantial está en mi pasto noreste, lo que significaría que los derechos de agua me pertenecen a mí, no a usted, y me ha ofrecido comprar esos derechos. El suelo se movió. Dice, continuó don Antonio con cuidado, que si le vendo los derechos de agua, su tierra se vuelve inútil para él y abandonará toda la adquisición. Hizo una pausa. Y dice que si no lo hago, usará la disputa de topografía para paralizar ambas propiedades en litigio durante 3 años, lo cual no puedo permitirme más de lo que usted puede. María lo miró. ¿Qué le dijo usted? Dijo. Le dije que lo pensaría. Él sostuvo su mirada, y había algo en sus ojos que estaba genuinamente preocupado. Señora Fuentes, tengo 12 peones y 200 cabezas de ganado y una hipoteca sobre esta finca que vence en noviembre. No soy un hombre que pueda permitirse 3 años de litigio en beneficio de otra persona. Hizo una pausa. Pero tampoco soy un hombre que quiera ser el instrumento para que una viuda pierda su tierra. Así que estoy aquí para decírselo antes de decidirme. María comprendió inmediatamente lo que era porque era una mujer práctica y había empezado a entender la forma de la mente de Rueda. Le habían cortado el frente, así que había ido por la retaguardia. Señor Antonio, dijo ella, Carlos trajo documentación de Morales de Salamanca. El estudio original muestra el origen del manantial en mi propiedad, no en la suya. La reclamación de Rueda es falsa. Don Antonio la miró con atención. ¿Tiene esa documentación? La tengo. Morales está preparado para defenderla en el juzgado de la Diputación. Sí. Un largo silencio. Entonces Rueda me mintió sobre el estudio. Ha estado mintiendo a todo el mundo sobre todo, dijo María. Esa es la única herramienta que tiene. Don Antonio guardó silencio un momento. Luego algo en su rostro se asentó en la expresión de un hombre al que se le ha dado permiso para hacer lo que de todos modos quería hacer. Llamaré a Rueda esta tarde, dijo. Le diré lo que puede hacer con su oferta. Se volvió a poner el sombrero. Carlos es un buen hombre, señora Fuentes. Ha sido el mejor peón que he tenido en 10 años. Lo que sea que esté haciendo para ayudarla, cuenta con mi respaldo. María sintió que algo se aliviaba en su pecho. Gracias, señor Antonio. No me las dé, solo gane. Él volvió a subir a su caballo. Y dígale a Carlos que lo necesito de vuelta en la finca para el jueves.
Esta situación de la propiedad no evita que las vallas necesiten reparación. Ella casi sonrió. Se lo diré. Le envió un mensaje a Carlos a través de uno de los peones de los Olivos y él estuvo en su puerta en menos de una hora. Ella le contó todo lo que don Antonio había dicho y observó cómo el rostro de Carlos pasaba por unas 4 expresiones en 2 segundos. Alivio, ira, algo calculador, y luego un regreso a la calma. Rueda se está desesperando, dijo. Eso no es reconfortante. No, pero los hombres desesperados cometen errores. Pensó por un momento. Necesito hablar con Morales de nuevo. Si Rueda se acercó a don Antonio con un estudio falsificado, eso no es solo fraude. Eso es conspiración para defraudar. Es una categoría criminal diferente. ¿Qué significa eso para nosotros? Significa que la investigación podría convertirse en un procedimiento penal. Hizo una pausa. Significa que Rueda podría perder su licencia de agente de tierras, sus ingresos, todo. María absorbió eso. Él conoce ese riesgo. Sí, lo que significa que presionará más fuerte antes de retroceder. Carlos la miró a los ojos. Sí. Ella asintió lentamente. Entonces necesitamos estar preparadas. Él la miró como la había estado mirando últimamente, como alguien que todavía se sorprendía un poco de quién resultaba ser ella cada vez que lo recordaba. Y dijo en voz baja, ¿cuándo dejó de tener miedo de esto? Todavía tengo miedo, dijo ella. Simplemente he dejado de permitir que me dirija. Él mantuvo su mirada por un momento que fue más largo de lo que un momento práctico necesitaba ser. Luego dijo, le escribiré a Morales hoy. La carta salió el jueves. Para el viernes, Mateo Rueda se había enterado. María lo supo porque él apareció en la tienda de piensos cuando ella estaba allí con Lucía y no se acercó a ella, simplemente se quedó al otro lado de la habitación y la miró con una sonrisa que finalmente había perdido por completo sus buenos modales. Era la mirada de un hombre que había decidido dejar de fingir. Lucía se apretó al lado de María y no dijo nada, lo cual era una condición tan inusual para Lucía que María bajó la vista y vio a su hija mirando a Rueda con la expresión de juicio plana e inamovible de José. Ese hombre no es bueno, dijo Lucía en voz baja. Solo para María. No, dijo María, no lo es. Ella recogió lo que necesitaba y se fue sin mirar a Rueda de nuevo. Pero sintió sus ojos en su espalda todo el camino hasta la puerta. Y afuera en la pasarela, tomó la mano de Lucía con más fuerza de lo habitual y se movió rápido. Lucía no se quejó del ritmo, simplemente se aferró. Esa tarde, Carlos llegó más tarde de lo habitual y llevaba algo diferente en su rostro. No alarma exactamente, más bien la expresión que lleva un hombre cuando ha mirado una situación y ha recalculado. Algo ha pasado, dijo María antes de que él se sentara. Morales envió un telegrama. Él se sentó. Rueda presentó una contrapetición esta tarde. Alega que Carlos Ruiz actuó como agente sin licencia en la presentación de Salamanca. Dice que la medida cautelar debería desestimarse por motivos de procedimiento, porque Morales fue contratado por un tercero sin legitimación legal en el caso. María se quedó mirando. ¿Usted no tiene legitimación? No soy el propietario de la propiedad. Legalmente, no tengo un interés directo en la disputa. Hizo una pausa. Morales dice que el argumento es débil, pero los argumentos débiles ante el juez adecuado pueden sostenerse durante meses. ¿Puede conseguir legitimación? Ella lo miró, oyó la pregunta en el silencio antes de entender de qué trataba realmente el silencio. Hay algunas formas, dijo con cuidado. Una sociedad comercial con el propietario de la propiedad lo haría. Un contrato formal de algún tipo. Hizo una pausa. ¿O qué? Dijo ella, aunque algo en ella ya lo sabía. Un cónyuge tiene legitimación legal automática, dijo en voz baja. Ese es el camino más claro. Legalmente. La cocina mantuvo la palabra entre ellos. María lo miró. Él estaba mirando la mesa, dándole espacio, y ella podía ver en la línea de su mandíbula cuánto le costaba esa disciplina. Carlos. Él levantó la vista. ¿Es eso una estrategia legal o usted? Ella se detuvo. Empezó de nuevo.
¿Me está preguntando algo? Un latido, luego dos. Ambas cosas, dijo él honestamente. Ambas cosas. María sintió cómo el dique se abría de par en par. Llevaba semanas controlándolo como controlaba todo, con economía y practicidad y la aplicación constante de la razón al sentimiento. Y había funcionado hasta este momento en que un hombre con ojos honestos dijo ambas cosas en su cocina y la miró como una pregunta que había estado gestando durante mucho tiempo. Amaba a José, dijo ella. Lo sé que sí. No lo estoy reemplazando. No le estoy pidiendo que lo haga. Su voz era firme y segura. Es el padre de sus hijas. Es parte de esta casa y de esta tierra. Y eso está bien, y así debe ser. No estoy tratando de entrar en el espacio de otra persona. Hizo una pausa. Estoy preguntando si hay un espacio que sea mío. Si existe todavía, si podría existir. María miró a este hombre que había traído pan a una extraña, arreglado un tejado un sábado, cabalgado hasta Salamanca y de vuelta, superado a un agente de tierras, y se había sentado a su mesa cada mañana como si simplemente perteneciera allí. Y pensó en José, que había sido bueno e impráctico, y se había ido demasiado pronto. Y pensó en los 11 céntimos en el bolsillo de un delantal y en la mujer que había aprendido a mantener la barbilla alta, y pensó en una niña de 7 años que decía, Junio sabe cosas, y rió de una manera que sorprendió a toda la habitación y la devolvió a la vida. Aún no lo sé, dijo ella. Si hay un espacio, creo que podría haberlo. Creo que tal vez he estado intentando no mirarlo directamente. Eso es honesto, dijo él. Eso es todo lo que tengo ahora mismo. Eso es suficiente. Él sostuvo su mirada. Puedo esperar el resto. La mañana del 8 de septiembre trajo dos cosas. La primera fue una notificación del tasador de la Diputación entregada por un jinete, una demanda formal de pago antes del 15 de septiembre sin periodo de gracia, citando la petición de ajuste fiscal pendiente que Rueda había presentado. 6,40 euros, duros y definitivos. María sostuvo la notificación y no dejó que su mano temblara. La segunda cosa fue Ana, que fue a la cocina antes de que María hubiera puesto el café, vestida y compuesta y sosteniendo un sobre. «Siéntate, mamá», dijo ella. María se sentó. Ana puso el sobre la mesa. «Hay 41 euros ahí dentro. Es de mi trabajo de costura. La señora Álvarez y la familia Greer y los Peterson». Hizo una pausa. «He estado ahorrando desde mayo». María se quedó mirando el sobre. «Sé que no es todo», dijo Ana. «Pero es la mayor parte», dijo María. Su voz sonó rara, demasiado delgada, demasiado llena. «¿Estabas ahorrando en mayo? Mayo, junio, julio, agosto». Ana se sentó frente a ella, compuesta como una jueza. Sabía lo de los impuestos, la oía por la noche con los números. Hizo una pausa. «No dije nada porque no quería hacerlo más difícil, pero he estado trabajando en ello». María miró a su hija, de 12 años, los ojos de José, la terquedad de María y algo que era completamente suyo. Algo firme y claro y extraordinario que aparentemente había estado funcionando sin el conocimiento de María durante 4 meses. «Cariño», dijo María, y su voz se rompió limpiamente por la mitad con la palabra. Ana extendió la mano por la mesa y puso su mano sobre la de su madre. No dijo nada más, simplemente se aferró. Se quedaron allí un rato, con 229 euros menos. 4 días restantes. Carlos llegó a las 6:15 y leyó la notificación, y leyó el rostro de María, y miró el sobre y no dijo nada por un momento. Luego dijo, «Lo tengo». «Carlos, antes de que diga no, escúcheme». Su voz era diferente, no insistente, no actuada, solo directa. «Esto no es caridad, no es un préstamo. Soy yo invirtiendo en una propiedad que sé que tiene la fuente de agua más valiosa en 20 kilómetros porque la estudié yo mismo». Hizo una pausa. «Y soy yo pidiendo nada a cambio, excepto que no deje que Rueda gane». Un latido. «Y quizás que no me eche».
Ella lo miró. Esa última parte no es una condición, añadió rápidamente. El dinero es suyo de todos modos. María miró el sobre con los 41 euros de Ana y la notificación con una fecha límite y al hombre frente a la mesa que había dicho ambas cosas anoche y ahora decía invertir, porque la entendía lo suficientemente bien como para saber que ese era el único encuadre que ella podía aceptar. Se lo pagaré, dijo. Sí, señora, cada céntimo con intereses. Su boca se movió. No es necesario. Para mí sí lo es. Entonces sí, dijo simplemente, con intereses. Ella asintió. Él asintió. La cosa estaba resuelta y era práctica, y debajo de ella estaba todo lo que no tenía una categoría práctica y no necesitaba una. Hicieron el pago el 13 de septiembre, 2 días antes. María entró en la oficina de la Diputación con la cantidad completa. La puso sobre el mostrador frente al empleado y esperó mientras la contaban y sellaban el recibo. El empleado, un joven que conocía los asuntos de todos, como siempre lo hacían los jóvenes empleados en los pueblos pequeños, miró el recibo y luego a María y dijo, «Esto liquida la cuenta por completo, señora Fuentes». «Lo sé», dijo ella. Recogió el recibo y salió al sol de septiembre y se quedó un momento en la pasarela. El pago estaba hecho. La tierra estaba segura, al menos hasta que se resolviera la investigación, y Morales había escrito que el ángulo de fraude criminal se estaba desarrollando bien, que la posición de Rueda se estaba debilitando, que 2 propietarios más se habían presentado. El sol era cálido. El aire había empezado a llevar la primera insinuación de otoño. Ese toque de algo más fresco debajo del calor. Carlos esperaba al pie de los escalones de la pasarela, sombrero en mano. Había insistido en llevarla en coche, lo cual ella le había permitido sin la discusión que habría tenido hace 2 meses. ¿Terminado?, preguntó él. Terminado, dijo ella. Él miró su rostro, lo que fuera que había en él, y dijo, ¿está bien? Ella lo pensó honestamente. La forma en que estaba tratando de pensar las cosas ahora, sin la economía automática, sin la gestión de la barbilla alta. Pensó en 8 meses de supervivencia y 11 céntimos en un bolsillo y pan en una barandilla y Salamanca, y una niña de 12 años que había estado cosiendo ropa en secreto desde mayo, y una niña de 7 años que le contaba cosas a una muñeca de trapo que necesitaba que alguien supiera. Creo que sí, dijo ella. De verdad, de verdad. Carlos la miró como la había mirado aquella noche en la cocina, como un hombre que había encontrado algo sin saber que lo buscaba, y se volvió a poner el sombrero y le extendió el brazo, y ella lo miró durante exactamente 2 segundos antes de tomarlo. Y caminaron por la calle principal de Peñaranda en la mañana de septiembre con la mano de ella en su brazo. Y si Marta Guzmán estaba observando desde la ventana de la tienda de comestibles, María descubrió que no le quedaba absolutamente nada de energía para preocuparse por eso. Su tierra estaba pagada, sus hijas estaban en casa, y el hombre a su lado caminaba como alguien que estaba exactamente donde pretendía estar. Eso era suficiente para hoy. Para este día exacto, era más que suficiente. 3 días después, Lucía encontró el rosal silvestre en el borde este del patio. Siempre había estado allí, lo sabía María, descuidado y extendido y medio ahogado por el seco verano, y ella había tenido la intención de hacer algo al respecto durante meses. Lucía se agachó a su lado a última hora de la tarde y lo estudió con Junio, la muñeca apoyada en su rodilla, y dijo sin levantar la vista, «Mamá, este todavía lo está intentando». María se agachó a su lado. El rosal estaba en mal estado, pero a lo largo de 2 de las ramas inferiores había pequeños y apretados capullos cerrados con fuerza contra el aire de septiembre, esperando. «Así es», dijo María. «¿Lo logrará?» María miró los capullos, verdes en la base, aferrándose a todo lo que el verano les había arrojado. «Creo que sí», dijo. Lucía la miró con los ojos de José y algo que era enteramente suyo. «Bien», dijo con firmeza. «Debería lograrlo». Lo intentó mucho. María rodeó con el brazo los pequeños hombros de su hija y la abrazó, y sintió la tierra debajo de ellas. Su tierra,
sus 32 hectáreas con el agua corriendo tranquila y profunda bajo la superficie donde nadie podía quitársela. Y respiró. Detrás de ellas la puerta se abrió, y ella oyó las botas de Carlos en el porche y la voz de Ana diciendo algo sobre la cena, y a Carlos respondiendo, y la música ordinaria e irreemplazable de una casa que tenía gente en ella comenzó de nuevo. Lucía se apoyó en el costado de su madre y dijo, ¿Lo quieres, mamá? María guardó silencio un largo momento. Estoy en ello, dijo. Lucía asintió como si esa fuera la respuesta correcta y lo más sensato que había oído en toda la semana. De acuerdo, dijo. Junio dice que te des prisa. Sin embargo, ¿en serio? Dice que has sido lenta al respecto. Dile a Junio que se meta en sus asuntos. Lucía consideró esto diplomáticamente. Le diré que usted dijo gracias por la aportación. María apretó su cara contra la parte superior de la cabeza de su hija, y lo que salió de ella esta vez fue silencioso y real y nada económico. Y el rosal sostuvo sus capullos a la luz de septiembre, y la tierra sostuvo su agua en la profunda oscuridad de abajo. Y María Fuentes abrazó a su hija, y se permitió, por fin, dejar de ser tan cuidadosa con lo que se permitía desear. Cuando pensamos en el concepto de fuerza en las historias, a menudo imaginamos batallas épicas o grandes gestos. Pero lo que realmente me resuena en este punto no es la lucha contra Mateo Rueda, ni siquiera la monumental decisión de María de confiar en Carlos. Es el momento en que Ana revela que ha estado ahorrando sus ganancias de costura. Ahí es donde la verdadera fortaleza, esa resistencia silenciosa y compartida, se hace palpable. No solo es la supervivencia de una familia, sino la red invisible de cuidado y responsabilidad que se teje en el día a día. ¿Cuántas de nuestras propias batallas silenciosas son observadas y apoyadas por aquellos que menos esperamos, incluso por nuestros propios hijos, sin que lo sepamos? Esa es una pregunta que a menudo me persigue después de historias como esta. El rosal floreció el primer día de octubre. Lucía lo vio primero, como Lucía veía la mayoría de las cosas importantes, con un tono y volumen que el resto de la casa no podía ignorar. Entró por la puerta trasera a toda prisa, mientras María estaba en la estufa y Carlos estaba en la mesa con su segunda taza de café. Y Ana se le estaba trenzando el pelo con la irritación concentrada de alguien que aún no lo dominaba del todo. Y Lucía irrumpió en la cocina como un pequeño y alegre desastre y anunció que Junio tenía razón, que las rosas lo habían logrado, que había 3 abiertas y 2 más en camino, y que todos necesitaban salir de inmediato. Carlos se levantó antes que María. Sostuvo la puerta para ambas niñas y luego miró a María, todavía en la estufa, y su expresión era la mirada tranquila, cálida y ligeramente incrédula de un hombre que no podía explicar del todo cómo había terminado allí, en esa cocina, en esa mañana particular, y había decidido que dar cuenta de ello era menos importante que simplemente no irse. «Venga a ver las rosas, María», dijo. Ella bajó el fuego y fue. Las 3 flores abiertas eran pequeñas y silvestres y de un profundo color morado imposible, el color de algo a lo que no se le había informado que debía rendirse. Lucía sostuvo a Junio para que las viera como un gesto de cortesía. Ana se agachó cerca y las examinó con su expresión científica. Carlos se paró justo detrás del hombro izquierdo de María, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera sentir su calor, y ella no se apartó. «Lo lograron», dijo Lucía con una enorme satisfacción personal, como si ella hubiera sido una contribuyente significativa al resultado. «Lo hicieron», dijo Carlos. Lucía miró a su madre. «Te dije que lo harían». «Lo hiciste», dijo María. «Junio me lo dijo primero». Lucía consideró la rosa más cercana con gravedad judicial, pero yo lo creí por mi cuenta. La mano de Carlos se posó en la parte baja de la espalda de María, breve, ligera, sin pedir nada. Ella no se movió. Se quedó en la mañana de principios de octubre con sus hijas y las rosas silvestres, y el calor tranquilo y seguro de su mano. Y pensó, esta cosa exacta, esto es hacia lo que se movían 8 meses de supervivencia, incluso cuando ella no podía verlo, incluso cuando los números en el escritorio de José parecían un veredicto. Esto
El telegrama de Morales llegó 4 días después, y llegó rápido, y llegó sin previo aviso, como siempre lo hacían los telegramas cuando traían algo grande. Carlos lo leyó primero porque estaba en la tienda de piensos cuando llegó el mensajero, y el mensaje estaba dirigido a ambos, lo que se había convertido en la realidad práctica de cómo funcionaban las cosas ahora. Y esa realidad misma habría dejado a María helada hace 2 meses. Pero la María de octubre lo recibió sin alarma. Él fue directamente a su puerta. Sin pan, sin café, solo el telegrama doblado en su mano y algo en su rostro que ella no pudo leer de inmediato. Ella se lo quitó en la puerta. Lo leyó allí de pie en el umbral y tuvo que leerlo 2 veces porque la primera vez no confió en lo que veía. Mateo Rueda había dimitido de su cargo como agente de tierras de la Diputación, con efecto inmediato, pendiente de investigación. La Comisión Territorial de Tierras de Castilla había abierto una investigación formal por fraude basada en la evidencia que Morales había compilado. 3 propietarios adicionales se habían presentado. La medida cautelar de los Fuentes se había convertido de provisional a permanente. La propiedad estaba protegida hasta que concluyera la investigación, y basándose en el peso de la evidencia, Morales confiaba en que la conclusión sería permanente. María bajó el telegrama. Se acabó, dijo. La penían, la amenaza sí, dijo Carlos. Rueda no volverá, ni a su propiedad, ni a la de nadie. Su mandíbula estaba tensa, pero sus ojos eran algo completamente diferente. Morales dice que la comisión recomienda que todas las adquisiciones indebidas que él facilitó sean revisadas para su anulación. Esas 2 familias que perdieron sus tierras, hay una posibilidad real de que las recuperen. María se quedó muy quieta. Pensó en la harina que había vuelto a poner en el estante de Vidal. Pensó en los 11 céntimos. Pensó en la noche en que había mirado los números de José y no podía ver ninguna salida posible. Y la mañana en que encontró pan en la barandilla como una pregunta que no había sabido que necesitaba que le hicieran. Carlos, dijo. Sí, ganamos. Él la miró y la comisura de su boca hizo ese gesto. Sí, señora, dijo en voz baja. Ganamos. Ella dio un paso atrás y lo dejó entrar. Y por un momento en el estrecho pasillo estuvieron lo suficientemente cerca como para que la distancia entre ellos ya no fuera una distancia práctica. Y ella lo miró y él la miró y ninguno de los dos se movió durante 2 segundos completos. Luego la voz de Lucía llegó desde la parte trasera de la casa. «Mamá, Ana me quitó el cepillo del pelo y no me lo devuelve». La voz de Ana. «Estaba en el suelo, Lucía. En el suelo es donde lo guardo». María y Carlos se miraron. Él hizo un sonido que era mitad risa, mitad exhalación, y dio un paso atrás. Y el momento se resolvió en lo ordinario, que era su propio tipo de extraordinario. «Prepararé café», dijo María. «Yo haré de árbitro», dijo Carlos, y caminó hacia la discusión. Esa tarde, después de que las niñas estuvieron en la cama, después de que el telegrama se hubiera leído 2 veces más, y el café se hubiera bebido, y los platos de la cena se hubieran recogido, Carlos y María se sentaron en el porche en la oscuridad de octubre. Y por un rato, ninguno de los dos dijo nada. Simplemente se sentaron con el hecho de ello, el hecho resuelto y asentado. «¿Qué quiere hacer con los derechos de agua?», preguntó Carlos. Ella había estado pensándolo. «Quiero hablar con Morales sobre establecer una tarifa justa para las fincas vecinas. No lo que Rueda habría cobrado. Una tarifa justa, algo que ayude al valle en lugar de mantenerlo como rehén. Eso la hará popular», dijo, «y no tanto dinero como podría ganar». «No dije que fuera la opción de máxima ganancia». «No», sonrió él, «no lo hizo». Don Antonio impidió que Rueda nos arruinara con esa segunda reclamación de estudio, dijo ella. Vino a mí primero. Él merece un trato justo. Lo tendrá. Hizo una pausa. Usted ha pensado esto hasta el final. He tenido tiempo. Ella miró sus manos. 8 meses de soledad te enseñan a pensar las cosas antes de que alguien más tome la decisión por ti. Él guardó silencio por un momento. Ahora no estás sola, dijo con cuidado. Ella lo miró. Quiero decir, no quiero asumir.
Se detuvo, intentó de nuevo, y ella apreció el esfuerzo, la rara pequeña grieta en su habitual firmeza. He estado aquí todas las mañanas. Quiero seguir estando aquí todas las mañanas. Pero no quiero ser algo que le haya sucedido por acumulación. Quiero ser algo que usted eligió. María sostuvo su mirada. Sé la diferencia entre algo que me sucedió y algo que elegí, dijo. Sé que sí. ¿Cree que no sé cuál de los dos es usted? Él la miró fijamente, esperando. Lo elegí, dijo ella, no suavemente, no con titubeos, claramente, de la forma en que hacía las cosas que quería decir. Lo elegí en algún momento alrededor de la cuarta mañana, con el café terrible, y he estado luchando contra el hecho de ello desde entonces, y he terminado de luchar. Carlos se quedó muy quieto. Ahora puede decir lo que sea que ha estado preparando, dijo ella, porque veo que ha estado preparando algo, y ha sido paciente al respecto durante semanas, y creo que se ha ganado el derecho a simplemente decirlo. Él se giró para mirarla. Tenía su sombrero en ambas manos, y la miró con todo lo que tenía. Sin actuación, sin gestión, solo un hombre con todo su ser honesto mostrándose. También traje mi corazón, dijo. Si lo acepta. Ahí estaba, simple como el pan en una barandilla, simple como las 6:15 de la mañana, simple como un hombre que seguía volviendo. María sintió cómo cada parte de los últimos 8 meses cambiaba y se asentaba en nuevas posiciones. No borrado, no reemplazado, simplemente reorganizado en una forma que podía contener más que pena, más que supervivencia, más que simplemente salir adelante. Lo acepto, dijo ella. Él extendió la mano y le tomó la suya. Solo eso, solo su mano en las dos suyas, la forma en que él sostenía todo con cuidado y como si quisiera conservarlo. Y se sentaron en la oscuridad de octubre con las rosas en algún lugar debajo de ellos en el patio, y la tierra debajo de ellos con su agua tranquila, y la casa detrás de ellos con sus hijas durmiendo. Y María Fuentes no gestionó sus sentimientos, ni les aplicó economía, ni mantuvo la barbilla alta contra ellos. Simplemente los sintió. Todos ellos, la pena y la gratitud y el terror y la esperanza, y la cosa que crecía entre ella y este hombre que aún no tenía un nombre preciso pero era real y sólido y suyo. A José le habría gustado usted, dijo en voz baja. Su mano se apretó sobre la de ella. Creo que habría tenido opiniones sobre sus botas, añadió. Carlos hizo un sonido que fue enteramente una risa. Todo el mundo tiene opiniones sobre mis botas. Están muy polvorientas. Es justo. Ella dijo que se sentaron hasta que la noche se puso fría, lo cual hacía más rápido ahora en octubre. Y luego entraron, y ella hizo el último café de la tarde, y él lo bebió y se despidió a una hora decente. Y ella se quedó en la puerta cerrada un momento antes de acostarse, y simplemente respiró. 2 semanas después, Marta Guzmán los vio caminando juntos por la calle principal de Peñaranda, la mano de María en el brazo de Carlos, y le dijo algo a Dolores Prado que María no escuchó y no intentó escuchar. Lo que sí escuchó fue a Ana, que había ido con ellos al pueblo y caminaba al otro lado de María con su propia lista de cosas que buscar. Y Ana miró por encima de su madre a Carlos y dijo sin particular ceremonia, ¿le va a pedir la mano como es debido? Carlos la miró. Estoy trabajando en el momento. El momento ha sido bueno durante 2 semanas, dijo Ana. Ana, dijo María. Solo digo. Ana enderezó los hombros de una manera que significaba que estaba a punto de ser muy sabia o muy inoportuna. Y era un volado. Lucía va a empezar a preguntar en Navidad si no lo hace. Lo sé, dijo Carlos con gravedad. Preguntará en la mesa. Lo sé. Delante de la señora Guzmán, probablemente, si la señora Guzmán viene. Ana, dijo María de nuevo con más fuerza. Ana cedió, pero Carlos le guiñó un ojo a María por encima de la cabeza de Ana. Y lo que pasó entre ellos en esa mirada fue algo que habría sido invisible para cualquiera que no hubiera estado en la mesa cada mañana durante 2 meses. Una conversación entera en 3 segundos. Y al final, María volvió a mirar hacia adelante y no dijo nada, y sintió que su corazón hacía algo sobre lo que ya no necesitaba ser económica.
La noche que le pidió la mano fue un martes, lo cual era ordinario de la manera correcta. Las niñas estaban en la cama. La cena estaba hecha. El café era el último. Carlos aún no había cabalgado de regreso a Los Olivos, y María no había sugerido que debiera hacerlo, y estaban sentados a la mesa como se sentaban a la mesa, tranquilos y sin prisas. Y Carlos se metió la mano en el bolsillo de su abrigo y puso algo pequeño sobre la mesa entre ellos. Era un anillo, liso, de plata fina, nada extravagante. María lo miró. Era de mi madre, dijo Carlos. Me lo dio antes de morir. Dijo que se lo diera a una mujer que valiera la pena dárselo. Su voz era firme y segura. Lo he llevado conmigo durante 8 años. La garganta de María hizo algo que no intentó detener. No le pido que deje de ser la esposa de José, dijo Carlos. No le pido que sea nada más que exactamente quien es. Le pregunto si me dejará quedarme. Hizo una pausa. Oficialmente, permanentemente, no solo a las 6:15. María tomó el anillo, lo giró una vez entre sus dedos, sintió su peso, los 8 años de un hombre esperando encontrar el lugar adecuado para el anillo de su madre, y pensó en los 41 euros en un sobre, y en los meses de preparación silenciosa de una niña de 12 años, y en una niña de 7 años que hablaba con una muñeca, y de alguna manera siempre sabía cosas, y en un agente de tierras que había cometido el error de ir tras una mujer que, después de todo, no estaba sola. Se puso el anillo. Le quedaba. Por supuesto que le quedaba. Algunas cosas simplemente encajaban. Lo miró y dijo, tengo 2 hijas y 32 hectáreas y una investigación por fraude y una fuente de agua y un rosal que casi no lo logra. Lo sé que quiere todo eso. Quiero todo eso, dijo él, hasta el último pedacito. Entonces, sí, dijo María, quédese. Él exhaló el aliento de un hombre que había estado conteniendo algo durante mucho tiempo. Extendió la mano por la mesa y cubrió la de ella con la suya, el anillo cálido entre ellos, y se sentaron a la luz de la lámpara de la casa que era suya y sería de ellos. Y la noche estaba afuera donde pertenecía. Por la mañana, Lucía fue a la cocina y se detuvo en el umbral y miró la mano de su madre, y miró a Carlos y volvió a mirar el anillo. Luego se giró y corrió de vuelta por el pasillo gritando, «Ana, Ana, lo hizo. Finalmente lo hizo. Junio tenía razón. Te dije que Junio tenía razón». La voz de Ana plana y digna. «Lo sé, Lucía. Lo sé desde hace 2 semanas». Lucía apareció de nuevo en el umbral, sin aliento y triunfante. «¿Puedo estar en la boda?» «Es su boda también», dijo Carlos. «Las dos». Lucía parpadeó. «¿Es nuestra boda?» «Su familia», dijo simplemente. «Toda ella, no solo su mamá». Lucía lo miró fijamente por un largo momento, con todo el serio peso de sus 7 años. Luego caminó hacia su silla, se subió al banco junto a él y se apoyó en su brazo con Junio la muñeca metida entre ellos, la forma en que ella hacía las cosas. Sin rodeos. «De acuerdo», dijo. «Puedes quedarte». Carlos miró a María por encima de la cabeza de Lucía. María le devolvió la mirada. Sus ojos hacían algo que ella había aprendido a reconocer a estas alturas. Esa cosa complicada y tranquila que era un hombre conmovido por algo que no esperaba que se le permitiera tener. Ella extendió la mano por la mesa y le tocó la suya. «El café está listo», dijo, que era como había empezado todo y como pretendía seguir empezándolo cada mañana por el resto de lo que era suyo. Se casaron en noviembre, un sábado, en el patio con las rosas silvestres. Lucía sostuvo a Junio en un ángulo ceremonial y tomó la responsabilidad extremadamente en serio. Ana se paró junto a su madre con los ojos de José y su propia gracia firme y una sonrisa que salió lenta y lo significó todo. Don Antonio vino. 2 de las familias de la investigación vinieron. Incluso el señor Vidal de la tienda general vino y estrechó la mano de Carlos después y no dijo ni una sola palabra sobre libros de cuentas. Marta Guzmán también vino. Llevaba su buen sombrero y se quedó al fondo y no dijo nada terrible a nadie, y eso fue lo más generoso que sabía hacer, y María lo aceptó tal como era. La tierra era suya.
El agua corría profunda por debajo, tranquila y limpia y permanente. La investigación concluyó en enero con un hallazgo formal de fraude contra Mateo Rueda. Su licencia revocada. 2 familias regresaron a sus propiedades y un registro de la Diputación fue enmendado para reflejar la verdadera propiedad de los derechos de agua en 32 hectáreas en las afueras de Peñaranda, Salamanca, derechos que pertenecían a María y Carlos Ruiz, sus herederos, y todo lo que vino después de ellos. Carlos arregló la valla trasera en primavera, construyó un segundo dormitorio en verano para que Ana y Lucía tuvieran cada una su propio espacio, lo cual Lucía inmediatamente se quejó de que era demasiado silencioso. Y Carlos construyó un pequeño estante de conexión entre las habitaciones para que las niñas pudieran pasarse notas. Y Lucía aprobó este arreglo y declaró la residencia oficial de junio en el propio estante como símbolo de cooperación. María observó todo y se permitió desearlo, y se permitió tenerlo, y no gestionó ni un solo sentimiento hasta la muerte. Una mañana de junio, las rosas volvieron a florecer. Más de ellas esta vez, silvestres y de un profundo color morado y prosperando, como si hubieran estado esperando a que alguien dejara de preocuparse el tiempo suficiente para dejarlas. Y María se paró en la barandilla del porche con su café. Y Carlos se acercó por detrás y apoyó la barbilla en la parte superior de su cabeza. Y ella se recostó contra él, y la tierra se extendía frente a ellos a la primera luz del verano, suya y firme y viva. Ella había empezado con 11 céntimos y una barbilla que se negaba a bajar, y había construido algo a partir de eso, algo real y que valía la pena construir. Y el hombre detrás de ella le había traído pan a su barandilla una mañana en que ella no sabía que lo necesitaba, y se había quedado cada día desde entonces. No porque tuviera que hacerlo, no porque ella lo hubiera pedido, sino porque algunas personas, cuando encuentran su lugar, simplemente dejan de irse. María Fuentes había sobrevivido el peor año de su vida manteniendo la barbilla alta y las manos ocupadas y el corazón protegido. Y entonces Carlos Ruiz había subido por su camino a las 6:15 de la mañana, y ella había aprendido por fin que sobrevivir y vivir eran 2 cosas completamente diferentes. Y finalmente, de forma plena y sin pedir disculpas, estaba viviendo. Al final, lo que más se me clavó de esta historia fue esa línea de Carlos: yo no voy a irme a ningún sitio. Esa frase, tan sencilla y tan cargada, es la que redefine todo para María. Porque su vida, hasta ese momento, había estado marcada por ausencias, la de su padre, la de José, la de la esperanza misma. Y de repente, un hombre, un extraño, le ofrece una presencia. No una solución, no un escape, sino la promesa brutalmente honesta de estar. Y la decisión de María de pagar cada céntimo con interés, aun sabiendo que no era necesario, es tan de ella. No es por orgullo ciego, es porque sabe que aceptar esa ayuda sin una contraparte la reduciría. Y ella ha luchado demasiado para ser reducida. Ella elige el camino de la igualdad, de la reciprocidad, incluso si es solo simbólica al principio. Y eso es lo que la hace digna de la honestidad y la paciencia de Carlos. Pero me pregunto, ¿qué significa realmente quedarse en la vida? ¿Es solo la presencia física? ¿O es la voluntad de unirse a la batalla del otro, de comprender su silencio, de ver la fortaleza que ellos mismos aún no reconocen? ¿Qué haríamos si alguien nos ofreciera esa clase de permanencia, ese ancla, después de tanto tiempo a la deriva?